Hola, en esta clase te voy a enseñar cuáles son los procesos detrás de la formación de palabras. ¡Vamos allá! Pues bienvenidos y bienvenidas a mi clase sobre cómo se forman las palabras. Como podemos ver en el esquema, existen 3 maneras de hacerlo. La primera es la derivación, la segunda es la composición y en tercer lugar tenemos otros procesos. Vamos a empezar primero con la derivación. Existe un tipo de palabra en la derivación a partir de la cual se crean nuevas palabras. Se trata de los afijos. Los afijos pueden ser prefijos cuando se colocan a la izquierda de la palabra, como en el caso de infrarrojo o ultratumba, sufijos cuando se colocan a la derecha de la palabra, como en el caso de frutera, nubecita, e infijos o interfijos, como en el caso de pedregal. Son estructuras que se colocan en medio de la palabra. Ahora vamos a ver un poco más sobre estos formantes. Los afijos pueden ser de 3 tipos: prefijos, infijos o interfijos y sufijos. Los prefijos son estructuras que se colocan antes de la palabra. No tienen una categoría gramatical per se y no pueden modificar la categoría gramatical de la palabra a la cual se están añadiendo. Sí le dan una mayor precisión al significado del lexema o palabra, pero no se funden con ella. Por ejemplo, aquí tenemos 2 palabras, preeclampsia y prescribir. A pesar de que vemos que existen 2 E juntas, 2 letras E juntas dentro de la palabra preeclampsia, vemos que el prefijo no se está fundiendo con la palabra. En el caso de prescribir, se trata de una palabra que ya viene derivada así desde el latín. Hay también preposiciones que sirven como prefijos, tal es el caso de sobre. En este caso tenemos la palabra sobrevalorar. Sobre es una preposición, pero funciona en este caso como un prefijo. Después tenemos a los infijos o interfijos. Algunos autores dicen que son lo mismo y otros dicen que son diferentes. En cualquier caso, se colocan en medio de la palabra y su función es principalmente fonológica, es decir, permiten que la palabra suene bien. En el caso de pedregal, el infijo sería eg. Barrendero tiene el infijo nd y cafecito el interfijo c. Ahora vamos con los sufijos. Son muy numerosos y tienen significados muy variados. A diferencia de los prefijos, los sufijos sí pueden cambiar la categoría gramatical de una palabra. Para poder ejemplificar lo que acabo de decir, voy a utilizar el verbo demostrar. ¿Por qué decimos que los sufijos sí pueden cambiar el género y categoría gramatical de una palabra? Porque si yo cambio el verbo demostrar a demostración por medio de la añadidura de la terminación o sufijación, lo estoy transformando en un sustantivo que además tiene un género femenino. Sin embargo, si yo añado el sufijo ble al verbo demostrar, me queda demostrable, que ya no es verbo, sino un adjetivo. Hasta aquí hemos visto que se pueden crear nuevas palabras a partir de otras si les añadimos prefijos, sufijos o infijos. Ahora vamos a ver la parasíntesis. Se refiere a que podemos formar palabras a través de la unión de tanto prefijos como sufijos a una palabra. Tenemos el caso de la palabra constitución. Si le ponemos el prefijo anti y el sufijo al, tenemos la palabra anticonstitucional. Y esta es la forma a través de la cual se crean las palabras por derivación. Ahora vamos a ver los otros procesos para la formación de palabras. La composición se refiere a crear nuevas palabras a través de la unión de 2 que ya existen. Puede ser composición completa y puede ser composición incompleta. ¿De qué dependen una o la otra? En la composición completa se trata de palabras que se unen y solamente tienen un acento en toda la palabra. Estas palabras siempre se encuentran juntas y solamente el segundo segmento tiene variación de género y número. Vamos a pensar en 2 palabras. Tenemos coliflor y pelirrojo. Si tú te fijas, coliflor está formada a partir de 2 palabras, col y flor. Se unen estas 2 palabras y nos queda una sola. Cuando yo quiero hacer el plural de coliflor, pues solamente añado el plural a la segunda parte de la palabra y nos queda coliflores.
En el caso de pelirrojo, está formado por dos palabras, pelo y rojo. Al unirse nos queda pelirrojo y si yo quiero hacer un plural o un cambio de género, lo voy a hacer en la segunda parte de la palabra, es decir, en la segunda palabra de las dos que se unieron. Y nos queda pelirrojo, pelirrojas, pelirrojos o pelirrojas. Ahora, ¿qué pasa con la composición incompleta? Se trata de dos palabras que se colocan juntas y que no se unen, o en ocasiones pueden unirse a través de un guión. Cada una de estas palabras mantiene su independencia y su propio acento tónico o gráfico. Cuando hay cambios de género o de número, normalmente se aplican en la primera palabra. Algunos ejemplos son sofás cama, hombres rana, perros policía y viudas negras. Ahora, existen otros procesos para la formación de palabras. Tenemos el caso de las siglas, las abreviaturas, los acrónimos, las palabras percha o maleta y también el acortamiento. El acortamiento puede ser de dos tipos, apócope o aféresis. El acortamiento también se conoce como truncamiento o abreviamiento. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Identificar la estructura y el significado de una palabra es mucho más fácil cuando conoces cuáles son los procesos a través de los cuales ésta está formada. Por otra parte, si tú sabes cuáles son los significados de los sufijos, es muy probable que puedas entender a qué categoría léxica pertenece y entender también el significado mismo de la palabra. Piensa, por ejemplo, en las palabras gastritis y faringitis. Ambas tienen un sufijo que es itis. Este sufijo quiere decir inflamación. Gastro significa estómago y faring viene de faringe. Entonces, en ambos casos estaríamos hablando de una inflamación. Gastritis es una inflamación del gastro o del estómago y faringitis una inflamación de la faringe. Si tú conoces el significado de los sufijos, pues como te digo, es fácil que puedas entender a qué se refiere una palabra. Estos procesos se conocen como reconocimiento morfológico de palabras. ¿Qué quiere decir? Que observes la palabra y a partir de su forma identifiques de qué tipo de palabra se trata, a qué tipo de categoría pertenece y pues esto también te podría ayudar para entender cuál es el tipo de formación que sigue, es decir, esta palabra a partir de qué procesos de formación se creó. Para lograrlo, primero debes observar cuál es la raíz o el lexema, es decir, el morfema léxico al que se añaden otros morfemas y cuáles son estos morfemas. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Si este video te gustó, por favor dale like y compártelo. Sígueme por Instagram y también por Facebook. Te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen constantemente todos los videos que voy subiendo. Y si consideras que este material puede servirle a alguien más, compártelo por favor. De verdad y de corazón, espero que todos estos videos te sirvan para que nunca te cargue el payaso